Buenas tardes, justiciero. Bienvenido a un video tutorial del curso de asesor fiscal. En esta ocasión vamos a hacer, como a petición de Darío Nieto, un amigo y colega mío desde la UNED, nos ha solicitado que en vez de tanto abordar el IVA, que atacásemos ya un poquito una noción global de cada uno de los impuestos, para que para la próxima semana, el jueves concretamente jueves día 6, lo tengáis todo fresco de un poco de cuál es cada uno de los impuestos que tenéis que tener en cuenta a la hora de presentar al impuesto a derecho tributario, el examen de la imposición indirecta. En esta ocasión vamos a ver el impuesto de transmisiones patrimoniales. Ya hicimos curso, vamos, un video tutorial de la diferencia entre él con el IVA, pero vamos a desmenuzarlo todos sus articulados para que sea más fácil y más sencillo. Además, aquí tiene alguna trampita que tenéis que conocer como asesores jurídicos, y tenía que hacer este video tutorial porque no solamente hay que prepararos para el examen de código tributario que os permiten este código tributario para el examen de la UNED, sino también como asesores jurídicos de un futuro y abogado, que no todo está aquí y tenéis que saber dónde encontrarlo, ¿vale? Aprovechando ese inciso, pues vamos a empezar. Siéntate cómodo y vamos a saber qué es el impuesto de transmisiones patrimoniales. Como ya muchos de vosotros sabéis, este impuesto está regulado en la ley del Real Decreto Legislativo 1/1993, que es referente al impuesto de transmisiones patrimoniales y a actos jurídicos documentados. Y también está el impuesto de operaciones societarias, que no está aquí puesto, pero que también es otro impuesto. Como si acudía el índice, cada uno de los impuestos están en un título, ¿vale? Título 1, título 2, título 3, donde se regulan, y después hay unas disposiciones comunes a todos ellos, donde se controlan los beneficios fiscales, las exenciones y algunas cosillas formales y tales que tenéis que tenerla en cuenta, ¿vale? Pero básicamente de este impuesto, a la cara de manejarlo en la vida profesional y a cara del examen, tenéis que el impuesto de transmisiones patrimoniales, básicamente todo lo que vaya a tocar está en el título 1, que lo vamos a ir desmenuzando uno por uno. Como recordáis, el hecho imponible, vamos a ir recordando cada uno de los conceptos para que os sirvan para recordar, porque veis compañeros que me decís que no recordáis todos los hechos, todos los conceptos de derecho tributario y financiero 1. Entonces el hecho imponible, a grosso modo, lo podemos definir como el nacimiento de una deuda tributaria. Como en esta ocasión es un impuesto indirecto, estamos viendo la imposición indirecta, no la directa, no grava la capacidad económica de personas, sino grava operaciones y actividades. El mero hecho de hacerlas desata el hecho imponible y automáticamente está gravado por un impuesto. ¿Qué hecho imponible de las transmisiones patrimoniales están recogidas aquí? Pues básicamente transmisiones onerosas de actos intervivos, nunca morticausa, de bienes y derechos que se transmiten de uno a otro, ¿vale? Aquí es donde hay más que tener en cuenta, porque esta transmisión puede estar sujeta a IVA o a impuestos de transmisiones patrimoniales. Eso ya hicimos todo un vídeo de cómo seguirlo, que lo ponga aquí en pantallita, con un montón de esquemas, con el esquema ese que teníamos que ver si era empresario o no, porque ahí nos lo va a determinar en cualquier de las dos partes a dónde va la operación, ¿vale? Aparte de esas transmisiones, también están todos los derechos reales, préstamos, fianzas, arrendamientos, pensiones, concesión administrativa, etcétera, ¿vale? Que lo veis en el apartado B. Básicamente el 1A y el 1B han desarrollado todo lo que es concerniente a este impuesto, nos lo han destripado ya concretamente, pero tenemos que seguir leyendo para completar un poquito de las cosas, ¿vale? Porque en el apartado 2, bueno, del apartado 1B tenemos que hacer otro paréntesis, que hay ciertos arrendamientos que están sujetos por IVA, tened cuidado. Las concesiones administrativas nunca están sujetas a IVA porque te lo dice la ley del IVA. Y los préstamos también generalmente están por impuestos de transmisiones patrimoniales, así que vamos a dejarla así como tal. Así que ya para la cara del examen, si son derechos reales, excepto arrendamientos, tenéis que ver que está probablemente sujeto por este impuesto, ¿vale?
Luego tenemos que ver que y las operaciones de compra-venta, pues también es posible, porque son entregas de bienes, también pueden ser que están sujetas a IVA. ¿Vale? Ahí tenéis que tener especialmente cuidado. Si lo comparamos con el IVA, pues básicamente, aunque el impuesto pueda conducir a error, solamente en el apartado de entrega de bienes. Aquí no se trata de ninguna prestación de servicio, de ninguna operación intracomunitaria, ni ninguna exportación-importación, con lo cual está claramente delimitado cada uno de los impuestos. Ahora, en el apartado 2 se considera transmisiones patrimoniales efectos de liquidación. Esto es importante. Aquí te está completando en el apartado 2, en todos estos párrafos, cuando se considera una transmisión de un bien. En esta ocasión te dice que las adjudicaciones de pago y para pago de deuda, ¿no? Esto, por ejemplo, la dación en pago, pues tienen que tramitar por este bien. Recordad, la dación en pago es un contrato por el cual, si teníamos una vivienda, por ejemplo, hipotecada, o un local, o etcétera, yo te doy ese bien al banco normalmente para cancelar el préstamo hipotecario, pago la diferencia y ya me dé un libro de la deuda total o parcialmente de ella. Pues bien, ese impuesto, esa operación está grabada por este impuesto de transmisiones patrimoniales onerosas y tenemos que verlo en cada uno de los sujetos. Luego veremos las distintas cuotas, la determinación del sujeto pasivo, pero eso vamos a ir paso por paso, siguiendo esquemáticamente la ley. Luego también están las sucesiones causa muerte, se liquidarán como transmisiones patrimoniales. Ojo, esto lo leo porque en algunos casos se puede dar algo de mortis causa, pero no una transmisión en realidad de mortis causa de impuestos de sucesión y donación. Esto es cuando hay un exceso de adjudicación en esa operación mortis causa, porque uno de los herederos o legatarios se lleva más del 50% de ese bien, pues tiene que pagar este impuesto, ¿vale? Eso es lo que te está diciendo claramente ese párrafo, en vez de que el otro, pero el otro también tendría que tenerlo en cuenta, ¿vale? Luego los expedientes de dominio, de acta de notoriedad, por la ley hipotecaria, etcétera, y los reconocimientos de dominio a favor de personas, también impuestos de transmisiones patrimoniales. Luego, aquí lo que tenemos que ver también es algunas compraventas, ¿vale? Los contratos de parcería y ya luego el apartado 5, que este es muy largo, difícil de entender, pero en realidad es muy mascadito, es fundamental a cara de examen, a cara de que argumentéis los exámenes, así que ojito con el dato, que aquí te dicen que no estarán sujetas al concepto de transmisiones patrimoniales onerosas. Este es como el artículo ese de no sujeción del IVA, ¿no? El 7, pues básicamente lo mismo y te dice cuándo, ¿vale? Cuando sean empresarios profesionales en el ejercicio de su actividad empresarial o profesional, con lo cual te está remitiendo a la ley del IVA. Por eso el esquema decíamos que si era empresario iban para acá y si era no empresario se iban para allá, ¿vale? Y después en su segundo apartado te dice, no obstante, quedarán sujetas a dicho concepto impositivo la entrega y arrendamiento de bienes inmuebles, constitución, transmisión tal, mientras queden exentas del impuesto del valor añadido. Es decir, aunque sea empresario, por eso el esquema tan rebuscado, si es empresario, baja, tenemos que determinar si una entrega bien, una prestación de servicio, una de total, pero si no está luego no sujeta o está exenta, puede viajar al impuesto de transmisiones patrimoniales, ¿vale? Eso ya está aclarado, ya tenemos muchos videotutoriales, casos prácticos, etcétera. Os invito a que lo recojáis antes de pararnos aquí para que vayamos más rápido. ¿El sujeto pasivo qué es? Pues el sujeto pasivo no lo hemos visto en el IVA, pero básicamente el sujeto pasivo lo que podemos definirlo como una persona física o jurídica que es el obligado a pagar la deuda tributaria resultante por esta operación, ¿vale? Ojito con el dato, porque el sujeto pasivo muchas veces tenéis que tenerlo, tenéis que leerlo muy bien, para cada una de las operaciones de los hechos imponibles que hemos visto anteriormente. Ahora se regula de una determinada manera diferente. Por ejemplo, las transmisiones de bienes y derechos de toda clase, el que lo adquiere
Los expedientes de dominio, ¿quién es? Pues la persona que los promueve. Los reconocimientos de dominio hechos a favor de personas determinadas son estas últimas. La constitución de los derechos reales, el que es a favor. En los préstamos, pues el prestatario. En la fianza, el afianzado. El arrendamiento, el arrendatario. La pensión, el pensionista. En las concesiones administrativas, el concesionario. ¿Vale? Es muy fácil, lo vas viendo. Y luego el artículo 9 matiza algunas cosas, como por ejemplo el arrendatario y los préstamos, si se cumplen unas determinadas cuestiones. Por ejemplo, el arrendatario, si hubiese percibido el primer año una renta sin exigir, pues la paga se invierte el sujeto pasivo, ¿vale? Tened cuidadito con estas cosas, porque cuando vayáis al notario, cuando vayáis a hacer estas actividades, tenéis que tener muy claro cuál es el sujeto pasivo. A veces se invierte por pacto en contrario, pero no pactar que se invierta en un sujeto pasivo cuando nos interesa. Por ejemplo, si una dación en pago, ya que el elemento anteriormente reconocido, el que se beneficia de esa dación en pago, el banco, el obligado tributario a pagar la deuda, podéis invertir la dación en pago a que la paguéis el particular, pero realmente está ahí, ya que vaya a hacer la dación en pago, ya que vaya y no van a anular casi nunca la totalidad de la deuda hipotecaria, sino una parte, entregando el bien. No seáis Quijote de encima pagar el impuesto, vamos. Que eso sería ya la base del... Me voy a callar porque muchas veces esto ocurre, las inmobiliarias también lo hacen. Tened cuidadito con la inmobiliaria y con los bancos, que muchas veces son muy piratillas en estas cosas, ¿vale? De hecho, esto hubo un movimiento que del debate del gobierno de Pedro Sánchez, de que quien tenía que pagar esto, hasta que lo determinaron que eran los bancos, y bueno, ahí está. ¿Cuál es la base imponible? La base imponible, pues, es la valoración del hecho imponible. La valoración es simplemente lo que es, ¿vale? Entonces aquí tenéis que tener muy en cuenta que cada una de las cosas está pillada de una forma distinta, ¿vale? El valor, aquí te dice la general, la base imponible está por el valor del bien transmitido, pero después aquí cada una cosa, ¿ves? Un usufructo temporal, pues en proporción al total de los bienes, en razón del 2% por cada año, sin exceder el 70%. Imaginaros que son 50 años de usufructo, no sé, se cede, porque esto cuando hay que hacerlo, cuando se hace la operación. Y bueno, como ha habido un usufructo para 50 años acordado, ¿cuál sería el valor? Pues el 2%, el 2 pues, se calcula por 50 años, sería 100, como el 100% no puede ser, el techo temporal del 70%, pues, ¿qué se tributa? Pues el 70%. Que son 2 años, pues el usufructo que se tributaría por esta operación sería el 4%, así de sencillo, ¿vale? Que son 3, pues el 6%, que son 4 años, pues el 8%, ¿vale? ¿Vale? No os asustéis porque verdaderamente si lo leéis está ahí claro. Si son vitalicios, podéis tener en cuenta que el 1%, pero con otros límites, ¿vale? La nuda propiedad también tiene tal, luego el valor de los derechos reales de uso y habitación, pues tenéis que ver que el 75%, en algunos no vienen porcentajes, como en hipoteca, prenda y anticresi. Aquí te dicen que es la base imponible, pues es la valoración de toda la suma que resulte lo que es la hipoteca, por ejemplo, el capital garantizado, ¿no? Pero también los intereses, la indemnización y las penas por incumplimiento y concepto. Entonces ahí ya te está determinando que es la base imponible. Cuando vayamos a los ejercicios, pues veremos que esto es lo que tenéis que decir en el examen. Si os dan distintas cuantías, pues las sumáis todas y ya tenéis la base imponible. Pues es así de fácil. Y a cara de hacer la tramitación del impuesto, pues leí esto y verdaderamente todo lo que esté puesto lo calculáis. Que viene alguien que dice que para cancelar una hipoteca y la hipoteca costaba 10.000 euros, tiene un interés de 5.000 euros, pues, y ha tenido que pagar una indemnización de 500 euros, pues ya sabéis, suméis los 10.000. Sumáis los, ¿qué he dicho? Los 1.000 euros y los 500 euros, ¿no? Pues lo sumáis y esa operación os da la base imponible, ¿vale? Es muy fácil porque lo que tenéis que leerlo y ya está, ¿vale?
Esto viene muy clarito, un párrafo en cada uno de ellos, y si tenéis duda de sacarle en cada uno de estas, no olvidéis en comentar en los comentarios de YouTube, que ahí responderé con mucho gusto, porque creando interacciones a mí me ayuda también a posicionar el canal y a tener, y además también me animo porque veo que la gente los veis con entusiasmo y aprendéis y verdaderamente tenéis interés. Ahora tenemos que bajar un paso más de la cuota, vamos, de la deuda tributaria, que es la cuota tributaria. La cuota tributaria, ¿cómo la podemos a grosso modo definir? Pues la cantidad que debe pagar el sujeto pasivo a la agencia tributaria por realizar esta operación, ¿vale? Entonces, la cuota tributaria básicamente está regulada por el artículo 1 y 12 también, ¿vale? Pero tenemos que tener cuidadito con estos impuestos, con estas valoraciones, porque esta, como aquí se recoge, si la comunidad autónoma ha sido cedida a las comunidades autónomas, con lo cual todas estas normas que aquí están aparecidas podemos leerla porque la normativa general estatal, pero las comunidades autónomas la han podido mejorar en sus respectivas leyes. Entonces tenemos que tener en cuenta de que eso lo que estamos haciendo aquí está totalmente parcial, y eso, lo de las comunidades autónomas, desgraciadamente no está en este libro. Tenemos que ir a otro sitio donde no lo vaya a tener en cuenta para el derecho de examen de tributario de derecho de la UNED, con lo cual básicamente nos van a preguntar cosas de estas porque está totalmente parcial y vaya a poder sacar cosas nada más que son normativas estatales. De las reglas especiales pasa exactamente lo mismo, os invito a leerlas porque aquí vienen algunas curiosidades. Y si tenéis dudas, comentar porque os lo doy, ¿vale? Pero para el examen lo que tenéis que tener en cuenta es que aquí también no las explico una a una, porque primero para no hacer un vídeo tan extenso, pero es que aparte es que es inútil porque algunas se van a reflejar en el libro tributario vamos, la normativa tributaria de las comunidades autónomas. ¿Cómo las buscan? ¿Vale? Eso es lo importante ahora. Como futuro asesor o futuro abogado, os interesa rescatar cómo saber las comunidades autónomas, ¿verdad? Cómo saber las medidas que están vigentes. Y a mí como historiador, a lo mejor también me fascina, como antiguo historiador, hacer hasta una historiografía de cómo ha ido evolucionando el impuesto. Esto es muy bueno para investigar en derecho también, y podéis sacar articulitos si os queréis posicionar en la universidad con un contratito tal, pues podéis hacer normativas de estas, después la analizáis y ya tenéis otro más. Bueno, a base de esto, lo interesante, ¿cómo se consultan las medidas vigentes? Las medidas vigentes ponéis aquí, vamos a poner libro tributario autonómico. Y está aquí, ya la primera entrada, el libro electrónico de tributación autonómica del Ministerio, ¿vale? Luego tenéis ya aquí, veis como lo podéis observar, está desde 2006, que podemos hacer un análisis historiográfico comparando incluso con gobierno. Esto es fundamental para los historiadores contemporáneos que luego no se meten en estas cosas por no saberlo. Me van a bombardear algunos, pero bueno. Pero en la realidad son artículos que se pueden hacer de los gobiernos, no es periodismo porque ya es historia, y están ahí recogidas y las podemos comparar con las medidas que tienen cada uno de los partidos políticos, cómo los van cambiando y en función de las comunidades autónomas. Pues puede ser una tesis doctoral o puede ser lo que quieras. Y además la puedes vincular tanto al departamento de historia como al de derecho, según el que te compense. Bueno, ya he sacado estas dudas. A nosotros nos interesan las medidas actuales vigentes. Y lo otro funciona exactamente igual. Si le damos aquí a 2019, que es la que nos interesa, y aquí podemos ver las líneas, ¿vale? Las medidas nuevas. Están aquí. Las líneas aquí te vienen un poco de qué es lo que la historiografía de cómo se han cedido, cuándo se han cedido los impuestos, etcétera, etcétera. Aquí los impuestos propios, y aquí ya vienen las medidas exactas y concretas, que son las que nos interesan.
¿vale? Lo vemos aquí, todas las medidas, son 315 páginas y es muy fácil porque este PDF interactivo lo podéis descargar y tal, pero es recomendable que siempre acudáis porque esto se actualiza cada año y cada año tenéis que tenerla en cuenta. Lo podéis imprimir y tal, pero poco a poco se van a ir cambiando, ¿vale? Entonces, os lo preguntan, como ahora mismo estamos en las transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, nos vamos a esa parte del código, ¿vale? ¿Vale? ¡Ping! Del libro electrónico. En mi caso, como es Andalucía, pues voy a enseñar la comunidad de Andalucía, ¿vale? Pinchamos aquí y automáticamente ya nos da el tipo de gravamen de las transmisiones patrimoniales onerosas, cómo cambia, ¿ve? Las tablas han cambiado. Si no ponen tablas que son las estatales, pero en este caso han cambiado, donde se dicen qué es lo que van a pagar en cada uno de ellos. Y aquí los tipos de gravamen, reducido, incrementado, ¿vale? Esto es sumamente importante. Y luego los actos jurídicos documentados, que lo veremos en otro vídeo, pues ya también vienen aquí. Los impuestos societarios, ojo, no están cedidos, no están aquí contemplados, porque son todos iguales, básicamente. Y tampoco es que tiene mucha amiga que comentar, ¿vale? Ya ver que es muy reducido. Y una vez que hemos hecho todo esto, hay unas deducciones, bonificaciones. Recordad que las disposiciones comunes están en esos 3 impuestos y tenemos aquí, te viene en cuál, en este caso, lo que está, ¿vale? De las transmisiones patrimoniales onerosas, lo que afecta. Nunca quedaros en esta parte porque está el tipo de gravamen, pero después las deducciones están en la otra parte. En el Principado de Asturias, que es la siguiente, la saco por eso, no os pongáis celosos, ¿vale? Ahí está la base imponible, ¿vale? Como si os veis, es otra tabla diferente, completamente diferente, ¿vale? La andaluza, injusto, aquí yo no me meto, cada uno hemos decidido con las comunidades autónomas, yo no soy partícipe de muchas comunidades autónomas, pero es lo que tenemos y es lo que se ha votado por democracia. Como se ha votado democráticamente, surgen estas irregularidades que cada parte del territorio tenga una fiscalidad a otra. A lo mejor sería conveniente suprimirlas todas, pero eso ya es un debate político que aquí no se tiene. Una vez acabado esto, vamos a hacer 2 casos prácticos para que lo veamos con rapidez, ¿vale? Por ejemplo, uno de los cónyuges, este examen entró en septiembre del 2015, es un examen muy sencillito, que dice: uno de los cónyuges aporta un bien a una sociedad de gananciera a cambio del nacimiento a su favor de un derecho de crédito frente a las sociedades patrimoniales. Esta operación está sujeta al impuesto de transmisiones patrimoniales onerosas. En caso de respuesta afirmativa, indique si resulta aplicable alguna exención. Este examen es muy fácil, del 2015. Tenéis que iros al artículo 7, tenéis que decir que lógicamente está sujeto. ¿Por qué? Porque como es un derecho real, ¿vale? Os vais aquí a la ley, artículo 7. Derecho real, están aquí y ya el 7.1b lo contestáis. Después tenéis que la base imponible del derecho real, la podéis buscar aquí. Bueno, el sujeto pasivo lo podéis también, el que se beneficia, en este caso el cónyuge que la aporta, ese derecho real, ¿vale? Viene aquí, del 8.c. Luego el 10, la base imponible del derecho real, pues viene aquí. Los derechos reales no incluidos en la apartado anteriores, en este caso no están incluidos en la apartado anteriores, se imputarán por el capital del precio al valor de las partes que hubiesen pactado constituirlo, ¿vale? Entonces lo que se haya pactado constituirlo, ¿vale? Vale, ya hemos determinado la parte de la base imponible, la cuota tributaria. Pues, ¿cuál sería la cuota tributaria? Pues ya aquí deberíamos de verlo, pero que podemos ir dándole, ¿vale? Si no sabemos cuál es, pues tenemos que irle estableciendo verdaderamente esta base con estos tramos, ¿vale? Ya sabemos que es la base imponible de este supuesto. Ahora tendremos ya que viajar a la cuota tributaria, que básicamente la ley estatal
como no nos dice dónde está, sería un desperdicio concretar las tablas conforme te viene aquí en la ley. Pero si podemos, si debemos de ir luego a las disposiciones comunes, donde ahí encontraremos el número 3 del artículo 45.1b de las transmisiones patrimoniales, donde donde esta operación viene que las aportaciones de bienes y derechos verificados por los cónyuges de la sociedad conyugal está exenta, con lo cual esta operación no tendría que pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales. En un principio sí, pero después no. ¿Vale? Y luego ya tendríamos que hacer este ejercicio, y ya lo dejamos, para hacer luego un vídeo del impuesto de actos societarios y operaciones societarias, actos jurídicos documentados. A continuación vamos a hacer el último segundo caso práctico ya para ver un poco la dinámica. Y una vez hecho esto, como tenemos ya la diferencia también del IVA del impuesto de transmisiones patrimoniales, muchísimo más rápido para hacerlo y delegarlo ya para vosotros. En esta ocasión es un ejercicio de junio del 2013, donde una persona física que no es empresario ni profesional ha prestado 100.000 euros a su hijo. Recordar el esquemita de anterior, ya como no es empresario ni profesional, automáticamente nos desplazamos al cuadro de las transmisiones patrimoniales, ¿vale? Ya no tenemos que hacer lo otro, donde tendríamos que ver, dice, está obligado el hijo a presentar una declaración por el impuesto de transmisiones patrimoniales onerosas. En caso de responder afirmativo, indique cuál es la base imponible y la cuota del impuesto. En este caso nos va diciendo cada una de las cuestiones. Pues aquí tendríamos que decir que el 7.1b está sujeto al impuesto de transmisiones patrimoniales porque es un préstamo. Si recordamos el 7.b, ¿vale? Préstamo. Luego, ¿qué tendremos que bajar? De la base imponible tenemos que bajar un escalón que viene aquí. Bueno, el sujeto pasivo, que no viene aquí en el ejercicio, pero podremos contestar que el sujeto pasivo del préstamo, ¿quién es? En este caso, pues vamos a buscar aquí, pues, el prestatario. ¿El prestatario quién es? Pues si no lo sabéis por el de eso, es el que toma el préstamo. Es decir, el que se beneficia del préstamo, como lo ha tomado el hijo es el que tiene que pagar el préstamo, ¿vale? No la persona. Ahora después bajaríamos otro escalón y es la base imponible. La base imponible nos dice que es el capital de la obligación. Si nos vamos al 10.2j, veremos que aquí los préstamos de garantía de personal, ¿vale? Dice de que en la base imponible el capital de la obligación o el valor de la cosa depositada. Como el valor de la cosa depositada son 100.000, la base imponible ¿cuál es? 100.000, ¿vale? Lo podemos anotar. El tipo aplicable ¿cuál es? La cuota tributaria, ¿no? Pues bajamos un escalón al siguiente artículo, esto es como una receta, ¿no? La cuota tributaria, pues vamos por aquí y vemos que los derechos reales de garantía, pensiones, finanzas y préstamos están en el 11.1b. Entonces dice que el 1%. Si son 100.000, el 1%, ¿cuál es de 100.000? Pues 1.000. Pues ya tenemos la cuota tributaria. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que este préstamo está exento de acuerdo con el artículo 45.1b, porque una vez que hemos establecido toda esa etapa, vamos a las disposiciones comunes y aseguramos si está exento o no, porque no nos vaya a pillar en el examen. Entonces, como la vemos que en el 45.1b.15 está exento, y como está exento, la cuota tributaria ¿cuál es? 0. Porque al estar exento, sí, la base imponible deberíamos colocar el 100.000, como pone aquí el departamento, pero la cuota es 0, con lo cual no pagaría impuestos. Pues sí tendría que presentar la hoja de la declaración. Así que espero que os haya ayudado este video tutorial rápido y sencillo de impuestos de transmisiones patrimoniales. Y ahora vamos a comenzar con el impuesto de las operaciones societarias. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!